Buenas noches. Estamos en Con Dos que se quieran. Como siempre me gusta decir, en el corazón de Centro Habana, en Prado y Trocadero, el barrio de Lezama, en los legendarios estudios del ICAI. Hoy nos acompaña, es un orgullo y un privilegio para mí recibir al gran poeta, escritor, ensayista, periodista, editor, etnólogo, Miguel Barnet. Miguel, buenas noches. Soy víctima tuya ahora. No, para nada, se le quiere mucho. Hay un escritor cubano, Miguel, que me dijo un día que los escritores cubanos no se leían entre sí, que se odiaban. ¿Suscribe usted ese punto de vista? Bueno, yo no lo suscribo porque imagínate tú, si yo no hubiera leído a Cirilo Villaverde, a Ramón Mesa, que admiro tanto, a Anselmo Suárez y Romero, a Julián del Casal, a Cenea, a Alejo Carpentier, a Lino Novas Calvo, a Nicolás Guillén, a José Lezama Lima, a Virgilio Piñera. Entonces, ¿qué sería yo ahora? Sería una burbuja. Estaría enajenado con escritores de otras latitudes, a quienes admiro también, pero yo pienso que los que dejaron una huella y un legado importante y un camino, una brecha que pudimos abrir, que pudieron abrir y que pudimos seguir nosotros, fueron esos. Y desde luego Lidia Cabrera, Fernando Ortiz, que es mi brújula, vamos a decir, ¿no? Alejo Carpentier, que me despertó al mundo del Caribe, a la imaginación. Lezama, que dictó claves poéticas en mi vida que permanecen vivas porque me enseñó o nos enseñó a todos que la poesía de todos los géneros era el género más abarcador, el mayor. Entonces yo leo a mis contemporáneos también y tengo una gran valoración de la literatura que se hace hoy en Cuba y no soy feminista ni machista, pero sí admiro mucho la literatura que hacen las mujeres hoy. Y también de algunos de mis compatriotas masculinos, ¿no? Pero sí, yo creo que uno se nutre de los contemporáneos y de los que nos han antecedido. Creo que odiar, bueno, se odia cuando, imagínate, he tenido razones para odiar a mucha gente. Pero chicos, se me olvida, se me escapa, es como un perfume malo, que no tiene fijador. ¿Los perdona? ¿Los perdona, los disculpa? No soy de vocación cristiana, pero no tengo rencor. No conozco el rencor. Y no es que lo disculpe, pero es que ya te digo, es algo evanescente, se va. Es un sentimiento que escapa de mí muy rápidamente. Y ya. No, los que me han hecho mucho daño no los perdono. Los tengo engavetados. Pero esa gavetica está cerrada. A veces cuando me acuerdo de Dios abro la gaveta y ya podrás imaginarte los conjuros. Y después la vuelvo a cerrar. No han tenido buena salud. ¿No han tenido buena salud? No han tenido buena salud. No por culpa mía, por culpa de ellos. Porque el que odia no puede tener salud. Hay que cantar. Hablamos de las escritoras. Le voy a entonces decir qué opinión le merece. Voy a decir 4 nombres. Gina Picard, Marilyn Bove, Fina García Marrú, Dulce María Loinás. Bueno, a mí no me gusta juzgar. No, es solo un criterio, ¿verdad?, de gusto. Pero yo pienso que de todas las que tú has mencionado, la escritora que tiene más dominio de la palabra y que ha alcanzado una dimensión, ¿verdad?, poética y metafórica, y tiene un mundo más coherente, es Fina García Marrú. Para mí es la gran poeta viva que tenemos en Cuba. A Dulce la quise mucho, como sabes, y la admiro mucho. Y por cierto, el otro día estaba duchando en mi casa y escuchando las canciones que tú compusiste, que son bellísimas, sobre Dulce María, de los poemas de Dulce María Loinás. Es de lo mejor que tú has hecho. Gracias. Sinceramente. Y Gina Picard ha sido una revelación para mí. Yo digo que es una especie de... Es una escritora rara, y por eso me gusta, ¿no? Y además osada, atrevida. Va al mundo de los celtas, al mundo de los griegos,
a los clásicos y se desenvuelve muy bien en ellos. La otra que me mencionaste, Marilyn. bueno, Marilyn es mi amiga y además la admiro mucho. Creo que Marilyn tiene una prosa muy clara y de una facilidad para tejer historias que parecen sencillas, que parecen historias intrascendentes y que sin embargo trascienden mucho. Ella tiene ese don, ¿no?, de las cosas aparentemente cotidianas, elevarlas a una categoría poética. Bueno, usted acabó de cumplir 70 años el pasado pero 28 el hecho de de que enero. yo haya cumplido 70 años no te permito que me trates de usted, hazme el favor, pues esto me suena... Me parece que estamos... Yo sé que estamos en la televisión, pero no me gusta eso de usted. Contigo no me siento cómodo. Tú me dijiste que me sintiera cómodo. Es que tú eres eternamente joven, entonces. Es que tú me dijiste que me sintiera cómodo, me han puesto café. Sí. Que por cierto no tiene azúcar, pero bueno. No tiene azúcar. No importa, pero debe haber después... estado, es que a lo mejor el que estuvo antes no pidió que no le pusieran azúcar al café. Lo vamos a resolver en algún momento. No te preocupes. Cuando miras hacia atrás, cuando tú miras hacia atrás, uno siempre hace balance, los hace a los 40, los hace a los 50, los hace a los 60, y a los 70 me imagino que será, sobre todo los balances serán de más peso, más sólido, más denso. Cuando tú miras hacia atrás, ¿qué es el Miguel que tú ves? Cuando lo andas buscando por ahí en tu recuerdo. ¿Qué Miguel anda por ahí? Un personaje curioso. No te voy a decir que me cae mal. Un personaje curioso que se fue edificando, se fue construyendo, ¿no?, su propia personalidad y fue haciéndolo a partir de la creación. Y siempre he tenido mucha curiosidad. Precisamente aquí mismo, muy cerca de aquí, en el año 1958, y había una asociación que se llamaba Asociación de Repórteres, y ahí vi una colección de organografía afrocubana. Y yo nunca había visto eso organizado, nunca lo había visto así de golpe, ¿no? Y me metí, era una exposición que hacía Elías León y María Teresa Linares sobre instrumentos de los abacuás, de los lucumíes, o sea, el bonconche mellá, el cuchillo eremá, el oviapá, todos los tambores batá. Tú sabes bien de eso, Sí, sí. Tú sabes bien. Sí. Y no salí más de ese mundo. Me gustó tanto, me cautivó tanto, porque era el mundo que yo tenía muy cerca de mi casa y que lo veía a distancia. Y ahí lo veía de cerca, ¿no? Los tambores que yo oía por la noche, los veía ahí, con sus fardelas, con sus cascabeles, el batá. Me llamó mucho la atención todo eso y a partir de ahí se me abrió, ¿cómo diríamos? No sé, un camino, el camino de Damasco, ¿no?, de la investigación. ¿Tú eres habanero, cultura Miguel? cubana. Yo soy habanero del Vedado. ¿Y tú eras de una familia clase media alta, humilde? Una familia humilde, pero clase media. Tampoco humilde en el sentido espiritualmente. Que por supuesto el tema de la africanía no era afín a ellos, no tenía nada que ver con ellos, no es que ellos tuvieran ningún prejuicio hacia eso. Pero cuando yo me metí de cabeza en eso, enseguida, tú dices que mirar hacia atrás, aquel chico curioso se convirtió en un bicho raro en la familia, ¿no? Bueno, por eso tú dices en un poema que a mí me estremece, como toda tu poesía, tengo que decirlo en público. Pero la familia sabe que yo no participo del todo, que me da igual una cosa que la otra, el prestigio y las trastadas silenciosas, y un día me llaman hijo casi con terror. ¿A qué se refería Miguel en ese poema? Bueno, lo que se pueda decir. Al susto de que se puede decir todo, al susto de verme mi madre, verme en esas cosas, en esas lecturas, mi padre igual. Pero bueno, nunca me dijeron, no vayas por ahí. Nunca me dijeron, no vayas por ahí. Pero no olvides que la poesía, que es un género de ficción, y tú eres novelista también, y he leído tus novelas, son formas noveladas de interpretar la vida. Yo ahora estoy intentando ver en tus ojos claros, eso me recuerda a una canción hermosa de José María Vitier, para llegar al Miguel de hoy, a ese Miguel que cumple 70 años, gozoso, con salud, gracias a Dios, con responsabilidades altas y con la confianza de sus discípulos y de las personas que están bajo su dirección y de sus compañeros. Tiene que haber pasado también un Miguel que sufrió incomprensiones. ¿Qué haces con esas incomprensiones?
¿También las engaveta como los enemigos? No pueden engavetarse porque no hay gaveta que tenga un espacio para ellas. Son cosas que no se olvidan, heridas que no se restañan, pero sí no se puede lucrar con eso. Hay cosas que están más allá y sentimientos mayores, y yo pienso que no sé si es un orgullo, ¿verdad? O un amor propio que uno tiene, ¿no? Es mejor no hablar de esas cosas porque, ¿para qué? Si la vida, como dije, es evanescente, es tan corta, son 4 días y vamos a estar regodeándonos en eso. No, yo creo que tengo que decirlo con objetividad. Creo que he salido de... Tú estás hablando del llamado quinquenio gris. Yo estoy hablando de todas las incomprensiones que una persona talentosa como tú puede haber pasado. Y yo creo que afortunadamente mis amigos, la sociedad en que vivo, este pueblo de Cuba que es tan extraordinario, tan curioso, tan optimista, tan estoico, tan valiente. Tan generoso. Tan generoso. Y no me ha permitido caer en un hueco, caer en un vacío. Yo en esos años caminaba mucho, iba a casa de amigos que no tenían nada que ver con la cultura. Me aislé un poco, ¿no?, de ese mundo, porque había como que un morbo, un círculo vicioso, y me aislé un poco de eso. Sentirse víctima y disfrutar eso. Yo no me puedo sentir víctima nunca. Yo sé Tengo que mucho pero... orgullo para eso. No, que va, por Dios, no. Ni víctima ni victimario. Pero sí, no me gusta, cuando gané el Premio Nacional de Literatura, algunos amigos, pero mira, qué bueno, finalmente se hizo justicia. No, la vida es así. No vamos ahora a remover esas cosas porque no son sanas. Bueno, Oficio de Ángel, que es ficción, pero yo, que te conozco y los que te conocen, encontramos una cantidad tremenda de elementos autobiográficos, más que en otras novelas. O sea, en Oficio de Ángel, más, casi una autobiografía. Pero si un día te diera por escribir tus memorias, ¿serías capaz de contarlo todo? No quisiera tener que contarlo todo porque iba a ser demasiado explosivo. Es mejor, ¿cómo se llama?, que el escándalo esté subyacente. Porque cuando se hace demasiado evidente, a veces es grotesco. Es mucho más delicado así. Exactamente. Y contarlo todo es un acto de extrema vanidad. Yo creo que hay que contar las cosas que uno quiere. En definitiva, la memoria es arbitraria. La memoria no te permite nunca contarlo todo. Porque la memoria no es una secuencia, no es cronológica, no es lineal. Y es una parte de esa cosa que yo, de eso que yo admiro tanto, que es la imaginación. Que ella es así, como los sueños. Y en Oficio de Ángel es eso, son viñetas. Y sí, es muy autobiográfico. Muy autobiográfico. Es muy autobiográfico. Pero sigue siendo ficción, ¿no? Sigue siendo ficción, todo es ficción. Eso es lo bueno. Lo bueno es eso. Pero no es ficción. ¿Acaso no soy yo un poco Esteban Montejo también? ¿No soy un poco Rachel también? ¿No soy un poco Julián Mesa de la vida real y el gallego? Toda obra literaria, toda obra, por muy antropológica, por muy científica que pretenda ser, tiene elementos de tu biografía personal. No vamos a entrar en la psicología, que es muy pesada. No, y de la que yo ahora más no sé nada. No, más que voy al psiquiatra. Pero hay una cosa que no es ficción. ¿Tú vas al psiquiatra? Sí, yo voy al psiquiatra, sí. Voy al psicólogo y voy al loquero. No, chico, no, siéntate en el muro del malecón y mira al mar. Sí. Ese es el mejor psiquiatra que tenemos. El mar me pone nervioso. ¿Sí? Sí. No soy el Capitán Nemo. No. Lee Moby Dick y verás que se te quita el nerviosismo con el mar. Pero hay una cosa que no es ficción, que es Miguel Barnet, muy jovencito, un adolescente, en Santa Clara. ¿Qué fue a hacer Miguel a Santa Clara? No, ¿qué fue a hacer mi padre, que tuvo que estar salido huyendo de La Habana en época de Batista, porque bueno, le fue mal en todo, en los negocios, en la política aquí, ya sabes, con Batista, ¿no? Y él tenía un negocio que quebró y tuvo que irse a Santa Clara con una compañía norteamericana. Y yo me iba allí los fines de semana, a veces me pasaba 15 días con ellos. Y allí me cogió la batalla de Santa Clara. ¿Qué edad tenías cuando eso? No puedo sacar la cuenta. Bueno, 17, iba a cumplir 18 años.
muchacho. Un niño. Todavía recuerdo a los rebeldes caminando por el techo de mi casa en Santa Clara. Estuve un tiempo en Santa Clara, nunca viví permanentemente Nunca. allí. No, porque cuando mis padres me dijeron vámonos, yo dije no. Me quedé con una tía mía aquí porque quería estudiar, pero fíjate, con tan mala suerte que empecé a estudiar y cerraron la universidad. Entonces tuve que entrar en la escuela de publicidad. Y ahí tuve la suerte de conocer gente muy valiosa como Eloísa Lezama Lima, a Fran Pérez, que es mi amigo más antiguo, que fue el que me habló por primera vez de marxismo y esas cosas, de la revolución en época de Batista, ¿no? Ahí conocí a Samuel Feijó después. Ya hace un rato hablamos de Argelier y de María Teresa Linares. ¿Qué importancia tiene en tu vida Argelier específicamente y Fernando Ortiz? Los dos tienen una importancia cardinal. Desde luego, Argelier fue mi maestro directo con quien comencé a trabajar. Yo estaba trabajando en una compañía norteamericana antes del triunfo de la revolución, con estos dedos gordos que tú ves aquí. Yo pasaba 82 palabras por minuto en una máquina de escribir, facturas de neumáticos, de gomas de la Firestone. Y por supuesto que entendí muy bien a William Faulkner cuando dijo que la peor cosa que había en el mundo era estar 8 horas en una oficina. Y yo digo, caramba, yo me paso 10 y 12 a esta altura con la edad que tengo, ¿no? Pero en aquel momento que estaba muy joven, 18, 17, 18 años, tenía que trabajar porque quería tener mi propio peculio, mi propio dinero para moverme, para coger las guaguas, para ir a jugar el bingo a Tropicana, para las cosas que hacíamos los jóvenes. Y ahí apareció Fernando. No, ahí apareció Argelier León, a quien yo había conocido aquí en este lugar en Prado en el 58, que me quedé conectado con él. Yo conocí a don Fernando después, unos meses después, justamente por Argelier, que me indujo a que fuera a ver a don Fernando. Y entonces Argelier me llevó, cuando triunfó la revolución, me llevó de asistente personal, de secretario de él. Estuve un año al secretario hasta que entré en el Instituto de Etnología con un carnet que decía las cosas extraordinarias de la revolución, investigador científico. Yo tenía 20 años, pero ahí estudié como 9 años, 8 o 9 años, estudié muchos cursos de etnología, de antropología social. Ahí me formé bastante, la verdad. Y después, bueno, siempre en casa de don Fernando, que iba los miércoles y los sábados. Figúrate, don Fernando es mi Dios tutelar, me fue mi brújula, porque toda su obra es una gran lección de visión global, integral de la vida, de intelectual orgánico, de hombre con una visión muy cóncava, ¿no? Viendo todos los lados del país sin prejuicios. Qué cosa tan extraordinaria, un hombre de la alta burguesía, ¿no? Que viera, que no tuviera ningún recato, ¿no? En ir a los negros curros, a los negros brujos, en hacer la obra inmensa que hizo en los 5 tomos de los instrumentos de la música afrocubana. Incluso sus contemporáneos, la gente que lo visitaba en su casa, y yo fui uno de ellos que lo visité, siendo era el más bisoño, el más joven. Yo sentía que, con excepción de Argelier y de María Teresa Linares, no tenía un diálogo con él. Un hombre como Jorge Mañach, por ejemplo, no entendía a don Fernando, porque Jorge Mañach era muy conservador. Entonces, yo me aproveché de eso, porque aprovecha tu oportunidad. Y me gané a don Fernando en el sentido de que dialogaba con él, me sabía sus libros de memoria. Cuando me leí Los bailes y el teatro de los negros en el folclore de Cuba, a los pocos días fui a casa de don Fernando y me lo recité y le empecé a hacer preguntas de los bereberes, de cómo se prepara una sopera de Yemayá, en fin, las cosas que a él le motivaban, ¿no? Los cabildos, las cofradías. Pero le motivaban, Miguel, porque era una cosa, un mundo exótico, colorido, que le llamaba la atención, o él llegó a involucrarse pasionalmente en ese mundo? No, él se involucró intelectualmente en ese mundo, académicamente, como antropólogo empírico, como historiador, porque él entendió muy bien que sin la comprensión de ese mundo no se entendía jamás qué cosa éramos nosotros los cubanos. Y su gran preocupación en la dimensión suya, que es una dimensión muy alta,
que es mi gran preocupación también en otra dimensión más modesta, es ¿qué somos los cubanos? ¿No? ¿Qué somos y por qué somos como somos? Él fue el gran pionero. Él fue el gran pionero de la etnomusicología en Cuba sin ser musicólogo. Él fue el gran pionero de la antropología social sin ser un antropólogo social de formación. Es una cosa, es una obra infinita y no me canso de admirarlo mientras más los leo. Por eso es que me decidí a crear la Fundación Fernando Ortiz en el año 94. Bueno, se oficializó en el 95 y que estamos desarrollando ahí un trabajo intenso. Y Fernando murió sabiendo qué era ser cubano. Bueno, creo que se aproximó a eso que llamó él la vocación de cubanía, más que otros intelectuales. No sé si se murió con esa certeza, pero sí en la búsqueda de esa interrogante, ¿no? Que nos conmueve a todos porque sabiendo que somos los cubanos como masa, como mosaico cultural, sabemos también qué somos nosotros, ¿no? Y por qué somos capaces de resistir tantas vicisitudes, tantas contingencias, ¿no? Somos producto de una cultura plagada de contradicciones, pero de no haber sido por el impulso que le dio don Fernando a sus estudios, quizás hoy estaríamos todavía con muchas más interrogantes de las que tenemos. Bueno, entonces caemos en los 60. Ajá. Y hay un poema tuyo. Yo escogí, voy a citar, los apunté, para no confiar en mi memoria. Aunque esto no tiene azúcar, yo lo voy a tomar porque... Se toma un poquito. Parece que estoy medio prediabético. Eso no lo... Quiera Dios que no. En ese poema que se llama Los 60, dice, como entonces no voy a sentir nostalgia si ahora nadie se desnuda bajo la lluvia. Nadie enarbola una bandera. Nadie se saca el corazón y lo tira contra las piedras. No sé cómo sigue, no me acuerdo. Pero es verdad, yo siento una gran, nostalgia. No sé. Realmente a mí yo donde quiero vivir es en el futuro, no en el pasado, aunque me alimento del pasado, ¿no? Desde luego, como nos alimentamos todos, aunque no lo querramos admitir, nos alimentamos del pasado porque no de otra cosa, no nos vamos a alimentar, pero donde uno quiere vivir es en el presente y en el futuro. ¿No sientes una nostalgia especial, así, por aquellos años fundacionales de los 60? Fue una época de florecimiento. Fue una época extraordinaria. Pero con muchas contradicciones también. Había que romper barreras de incomprensión y de silencio. Yo tengo que decir que esa lucha, esa batalla que yo libré contra la modorra, contra algunas cosas que uno arrastraba, ¿verdad?, del pasado, me ayudaron mucho a ser como soy, ¿no? Y siento un poco de nostalgia, sobre todo porque fueron los años en que todavía hacíamos conquistas amorosas. Hacíamos muchas conquistas amorosas, ahora ya no es igual. No seas modesto, Miguel. Ahora ya no es igual. Los que te conocemos sabemos que todavía hay... No, ese departamento de mi vida no lo conoce casi nadie, porque yo he sido en eso muy, muy discreto. Tú sí eres mi amigo. Pero ¿sabes? Yo soy tu amigo. Claro. Y además, qué bueno que me estás tratando de tú, viejo. Sí, lo logré. No, bueno, yo decidí que hubiera tú me sido decías, muy incómodo para mí que tú me trataras de decir usted. Doctor Barnés, o sea, Ay, todo eso me lo fui evitando. Ahora, cuando hablas de las cosas discretas... Te hubiera hecho unas bromas pesadas por teléfono como tú me hubieras dicho, doctor Barnés. No, pero fíjate que yo justamente buscando, ahora que me hablas de discreción, hay un poema que a mí me gusta mucho, que dice, pero no vengas porque lo que yo quiero realmente es esperar. Ah, sí, claro. O sea, fue el barrio chino. El barrio chino. Yo creo que no hay amor más bello que el amor platónico. Ese no es egoísta. Ese no quiere morder. Pero se puede convertir en sí, una obsesión. Pero una obsesión maravillosa. Puede ser una obsesión maravillosa que te da fuerza, que te estimula.
Pero de todas maneras, fíjate, entonces, ¿qué dice? Porque como dice, pero no vengas porque lo que yo quiero realmente es esperarte, ¿no? Sí, eso es lo que dice. Esa es la idea del amor. Bueno, no termina ahí, si termina ahí, pues. Sí, termina eso. Es el gran pero momento no vengas porque del lo poema. quiero Pero realmente. también en los 60, finales de los 60, se dice, bueno, se escribieron muchos poemas al Che. Recuerdo el de Mirta Aguirre, que era extraordinario, el de Fina, también, el de Nicolás. Pero Che, comandante. no es que yo quiera darte pluma por pistola, pero el poeta eres tú. Fue de las cosas más atrevidas que se escribieron sobre Che, de las más apasionadas, de las más descarnadas. Incluso Pablo dice... Se inspiró, porque mucha gente piensa que la canción de Pablo es un poema de Miguel Barnet. Es decir, él dice, si el poeta eres tú, como dijo el poeta... ¿Sabes que Pablo me llamó por teléfono y me dice, vaya, porque tú vas mucho al cine? Digo, bueno, voy, pero poco, voy más al teatro. Dice, ve al cine, ve al cine en estos días, que en el noticiero hay una sorpresa para ti. Y yo no había escuchado la canción, que es una bellísima canción de Pablo. Es preciosa canción. Y cuando la escuché, iba con un amigo y el amigo me dijo, ay, pero fue una cosa muy, muy linda de Pablo. Y ese poema lo escribí en el año 65. Yo no sé si fue el primer poema que se le hizo al Che. A lo mejor su papá le hizo un poema al Che. Claro, hermano, un amigo. Un amigo, pero yo sí sé que ese poema yo se lo hice al Che en vida y que se publicó en la Gaceta de Cuba cuando el Che todavía no estaba en Bolivia, cuando el Che estaba en África. Después le pasó a Praga, toda la historia que ya sabemos. La historia que conocemos. Y ese poema lo escribí en una cajetilla de cigarrillo que tenía Margarita Dalton, una amiga mía, que era la hermana de Roque Dalton. La hermana de Roque. Y lo escribí ahí, por eso salió tan chiquitico. Sí, pues hicieron mucho. Sí, mucho. Ahora, aquí hay el momento donde Miguel ya va dejando atrás todas las famosas incomprensiones de las que hablamos antes en el poema Los 70, que dice, y heme aquí contando las vicarias de mi bello patio, desenvainando mi espada, subiendo de mi caída, soplando los polvos del atrio, tarareando una rosa de Francia. Así es. Vamos a hablar de una rosa de Francia, que es una de las creaciones, ya nadie concibe una rosa de Francia si no es cantada por Miguel Barnet. Bueno, déjame decirte que yo una vez, un amigo mío que si está viendo este programa lo sabrá, que yo escribí una vez en una entrevista que me hicieron, bueno, una butad, ¿no? Quizás una exageración, que yo cambiaría toda la obra que he hecho, toda la obra que he escrito y lo que he hecho por haber compuesto una canción como Una Rosa de Francia. A mí me parece una auténtica joya del cancionero cubano, compuesta por Rodrigo Prats cuando tenía 16 años, creo que la compuso en Sagua la Grande. Y claro, yo la canto bastante bien. Tú la cantas muy bien. ¿Alguna vez pensaste en convertirte en cantante lírico? Sí, claro, lo pensé muy seriamente. Me lo tomé tan en serio que fracasé. Fracasé porque... Yo tengo un recuerdo fascinante. Los dos, estaba también mi compañera Petit, en una catedral en Portugal, en Oporto. Yo te canté el Ave María. El Ave María, pero aquello resonó en aquella capilla. Yo te canté el Ave María de Gounod. Pero con mucha potencia canora, o sea, que era una cosa que no recuerdo la capilla, recuerdo la voz de Miguel Barnet dentro de aquella capilla. Mira que me pongo a estudiar canto de nuevo. Bueno, pero yo creo que estás a tiempo, porque cuando hemos presentado libros por ahí, siempre... Sí, Abel siempre me pide. Sí. Abel siempre te pide que cantes La Rosa de Francia y la cantas bien. Ahora, hay otra cita de otro poema, y quisiera dedicarle un tiempo, porque además no es que uno trate de buscarle una explicación a la poesía, sino que uno quiere entenderla. Y el público que nos esté mirando seguramente disfrutará mucho este verso. Y es de un poema que se llama Miami. Nada cubano es ajeno excepto Cuba. Nada cubano es ajeno excepto Cuba, exactamente. ¿Qué quiso decir el autor? Ese es un poema que yo hice hace unos años y que se ha publicado y se ha publicado en antologías, sí. Y claro, Miami es en alguna medida una parte de nosotros también, porque en Miami está parte de nuestra familia. Y yo no soy, por supuesto, sino respetuoso, ¿no? con
con mucha de la gente que está en Miami, que se fue por razones filosóficas o económicas o por lo que fuera. Pero sí se han detenido los relojes en Miami, es lo que quiero decir. Se han detenido los relojes, entonces por eso es ese verso, ¿no? De que en Miami nada cubano me es ajeno, excepto Cuba. Excepto Cuba, porque la Cuba nuestra, la Cuba de 50 años de revolución, de socialismo, de contradicciones, de una vida diferente, pues a veces por la gran mayoría de quienes viven en Miami no es asimilada. Y eso es lo que quiere decir el verso. La Cuba que evoluciona constantemente. Claro, que evoluciona hacia adelante. Hacia adelante. Pero es un poema que le gusta a la gente, por lo menos cuando hemos estado por ahí presentando libros que he acompañado. Porque dice en Miami, mira que las palabras pesan, ¿no? Mira que la confusión pesa. Pero después dice, mira que el corazón pesa, a pesar de todo. Porque está parte de nuestra familia ahí. Bueno, Miguel, tenemos que empezar por Cimarrón ya. O sea, ¿cómo es que tú conoces a Esteban Montejo y cómo nació? Yo sé que esa historia te la han preguntado en entrevistas, te la han preguntado en todos lados, pero los televidentes de mi programa estoy seguro que quieren saber. Mira, yo estoy muy emocionado hoy. Lezama decía que Martí era el misterio que nos acompañaba. Martí es el misterio que nos acompaña, efectivamente. Pero bueno, para mí Esteban Montejo también es un misterio más modesto que me acompaña, porque aprendí mucho de la historia de Cuba con él. Y yo lo conocí cuando tenía 103 años en el Hogar del Veterano. Yo tenía 22 años, 23, iba a cumplir 23. Y a partir de que lo conocí, la primera pregunta que me hice cuando empecé a oírlo contar sus historias de su vida en el monte, en los barracones de Cimarrón, en las sierras de Guamuaya, por allá por Trinidad, y de cómo es posible que ningún escritor, que ningún historiador se haya acercado a este hombre. Yo me dije, tengo que hacer algo con esta vida. Y así fue que surgió el Cimarrón. Y después hice todos los demás. Y qué raro que no se ha llevado nunca al cine, porque se llevó al cine gallego y se llevó al cine Canción de Rachel. La Bella de la Alhambra. La Bella de la Alhambra, claro. Sí, pero ¿y qué ha pasado con Cimarrón? Qué raro, ¿no? Un libro tan atractivo y tan... Yo lo veo muy cinematográfico. Yo también lo veo muy cinematográfico y ese es el temor mío. De verlo demasiado cinematográfico, porque a mí no me gustaría ver a Esteban Montejo encarnado en nadie. Bueno, esperemos que alguien se atreva. Ojalá, pero que se atreva estando vivo yo. Porque si se atreve estando yo ya no en este planeta... Pues tienes que dejarlo en el le puedo echar una maldición. De más allá. De más allá. De más allá. Miguel, hablamos brevemente de tu etapa en Nueva York. Tú hablas inglés perfectamente, lees inglés perfectamente. Sí. Bueno, no sé si tanto perfectamente, lo leo perfectamente, pero lo hablo con... No seas modesto, hago mi esfuerzo. Yo sé que hablas inglés bien y que lees inglés perfectamente. ¿Qué tiempo tuviste tú viviendo en Nueva York? Yo, he ido muchas veces, ¿no? Sí, pero viví 1 año y 3 meses cuando tuve el grant de la Guggenheim. Hice el libro La vida real, que es un libro que quiero mucho. Ese sí me gustaría que se hiciera una película. Están los ambientes. Está todo muy... están las locaciones. Están las locaciones, es más fácil. Y la historia es muy cercana porque a mí me interesa mucho el tema de la inmigración. De hecho, todos mis libros, todas mis novelas tienen que ver con inmigrantes, ¿no? Y bueno, efectivamente, ahí estuve 1 año y medio y después entregué el libro a la Guggenheim y vine para Cuba. El libro se publicó y regresé allá, estuve otros 3 meses. Sí, una experiencia tremenda porque Nueva York es una ciudad muy compleja, muy rica y donde uno vive experiencias tremendas, ¿no? Truman Capote decía que en Nueva York uno tenía varios rostros y varias personalidades, y es verdad. Caminas 3 cuadras y es un mundo diferente al que dejaste atrás. Es bien curioso, Miguel. Tú eres como de lo más cubano que yo conozco. Y sin embargo, te gusta la nieve, te gustan los abedules, te gustan los abetos. Yo hubiera querido que el morro estuviera cubierto de nieve desde octubre hasta marzo, por lo menos. Porque a mí el calor no me gusta, no me gusta nada. Somos un grupo, ¿Sí? Pertenecemos a un grupo, es una cofradía. Ahí está Alfredo, está Silvio, está Eusebio. No, yo estoy loco, algún día yo aspiro, Alicia Alonso,
que es una mujer tan extraordinaria, a quien yo quiero tanto, decía que un día los japoneses iban a inventar un software en que uno no tuviera que coger aviones, que uno cerrara los ojos, se pusiera así y ya apareciera en otro país. Eso sería ideal. Y nos sacábamos de arriba el calor. Y nos sacamos, pero yo creo que algún día nevará en La Habana. ¿Quién dijo en tu familia? Patria o muerte, amén. Yo. Yo. Sin embargo, tú no eres un hombre de filiaciones religiosas marcadas, pero eres una persona mística, evidentemente. Sí. Bueno, si no fuera un místico, no estaría sentado aquí contigo. Tenemos que tener una mística. Oye, esta maravilla que vivimos en este país, esta revolución que hemos vivido con todos sus logros y sus reveses y todo, se tiene que vivir como una gran mística. ¿No es así? Sí, sí. Como una gran mística. Y el fruto de ella se ve hoy, ¿no?, en el mundo. Yo siento un orgullo tan grande, y esa es la mística. Ahora, ahí, eso que has dicho me lleva a una de las frases más importantes que se han dicho en 50 años en la poesía cubana. Siempre digo, es mi criterio. Yo soy el que anda por ahí empujando un país. Esa frase es, por supuesto, de Miguel Barnet. ¿Qué ocurrió en los años en que estuvo representando a Cuba en la UNESCO? Creo que todavía anda cumpliendo funciones vinculadas con la UNESCO y Francia. Sí, ya no estoy en el Consejo Ejecutivo, pero soy uno de los vicepresidentes del Comité de la Ruta del Esclavo, que es un tema que llevamos en Cuba, que lo llevo yo con el apoyo de amigos y compañeros muy valiosos como Jesús Guanchi. Empujando un país. Empujando un país. ¿Qué fue lo que hizo Fernando Ortiz siempre? ¿Qué fue lo que hizo Lezama Lima? ¿Qué fue lo que hizo Alejo? ¿Qué es lo que hacemos los escritores y los artistas cubanos? Aún los que no están aquí. Aún los que no están aquí. Estamos empujando este país hacia el futuro, hacia esa otra dimensión. No se puede uno cansar de llevar las riendas. Yo me siento que estoy haciendo algo, ¿no?, útil. Empujando un país, efectivamente. Por eso digo, perdonen mis contemporáneos si no escucho sus quejas personales, pero yo no puedo hacer otra cosa que seguir empujando un país. Y lo hago con mucho orgullo, con mucho gusto. Y pienso que esa mística da frutos. ¿Qué es lo que estás haciendo tú también? Muchas gracias, Miguel. Ha sido un gusto. Gracias Vivir a el ti. tiempo tuyo también. Gracias. Te quiero mucho.